Buenas noches. Para dar continuidad a la entrega del examen de política comercial con República Dominicana realizado por la OMC, cuando realizamos la primera entrega, que ustedes también la van a escuchar, una vez en secuencia ya la suba al canal Aprende con Yurka, pues efectivamente vamos a trabajar con esta temática que es de interés y de muchas expectativas para aquellos que dan seguimiento a toda esta temática que se ventilan en el marco de la aplicación de esas normativas que la OMC da su monitoreo dentro de esa modalidad del examen de política comercial. Así es que para esto, pues, ¿qué más que Ariel Gotrón, excelente, brillante profesional que ha estado adentro del escenario, dentro de esos exámenes de política comercial, de las reuniones y de todas esas actividades que se realizan para poder desarrollar y poder ver la efectividad, los resultados y, por supuesto, cuáles son los errores que se han cometido y todo lo que nos pudiera orientar, Ariel, sobre estos aspectos para dejarlo ahí marcado en esta entrega a través de este conversatorio. Así que recibe la cordial bienvenida. Aprovecho igual para dar la bienvenida a los que se juntan aquí con estudiantes y participantes que van a poder también igual hacer preguntas, levantando la mano, hacer comentario en el chat y entonces abrimos para poder orientar a nuestra República Dominicana sobre esta temática tan relevante. Buenas noches y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Niurka. Y gracias por tus palabras. Realmente, igual para mí, como siempre te digo, es un placer compartir en este espacio porque le llega a muchas personas y es un gran esfuerzo que tú has realizado durante años, también de difundir, ¿verdad? Las ideas, de compartir tus conocimientos y experiencias, que es lo que venimos a hacer aquí. Pues bien, como tú bien decías, Niurka, vamos a ir tocando algunos temas ya más, eh, más cercanos a nosotros, a República Dominicana, con relación a estos exámenes de política comercial. Y vamos a ver un poco de historia, aunque ya vimos historia, ¿no? En la parte anterior, pero brevemente de cómo la República Dominicana se ha ido, bueno, ha ido participando, ¿no? En estos exámenes también de otros países, y bueno, y los exámenes también que se le han hecho a la República Dominicana, incluyendo el último. Ahí nos vamos a, digamos, a extender un poco. Entonces, como bien les comenté anteriormente, lo que estábamos comentando en este espacio, los exámenes de política comercial se han realizado del año 1989 a la fecha. De hecho, en el 2019 se cumplieron los 30 años. Es decir, que este mecanismo viene desde antes de la OMC. República Dominicana ha sido objeto de varios exámenes de política comercial, en concreto 5 exámenes de política comercial. Como bien explicamos anteriormente, siendo este un país en desarrollo, pues sus exámenes se realizan con menor periodicidad que las principales, eh, digamos, economías mundiales, los países que tienen más volumen de comercio, a un ritmo de más o menos cada 7 años, en que se ha hecho 6, 7 años un examen a la República Dominicana, así como a otros países. El primero de estos, la de los 5, como les mencioné, fue en el año 1996. ¿Verdad? Esto fue casi, bueno, casi iniciando la OMC, que se lanzó en el año 95. Y bueno, para ese momento todavía el país estaba como adquiriendo un poco de experiencia en lo que son estos exámenes de política comercial, en los primeros trabajos que se hicieron, y las observaciones realmente.
Fue un examen pues muy básico, como también en esos tiempos se acostumbraba a hacer en la OMC. Se abarcaron mucho los acuerdos propios de la OMC, la implementación de estos acuerdos. Recordemos que, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, en materia de propiedad industrial, derecho de autor, eh, y en otras materias, ¿no? que ya pues venían surgiendo a raíz de la OMC, los países fueron evaluados, incluyendo la República Dominicana, ¿no? De cómo estaba o no cumpliendo con estos acuerdos, ¿verdad? Eh, qué debía hacer también, ¿verdad? Recomendaciones se le hicieron a la República Dominicana. De hecho, todas esas recomendaciones, todo ese trabajo y ese examen valió para que luego el país pudiera adoptar algunas normativas. Por ejemplo, en el año 2000, Niurka y bueno, y todos los oyentes, todos los presentes, saben que se aprobaron varias leyes, entre ellas la ley 6500 sobre derecho de autor, la ley 2000 sobre propiedad industrial, y así como otras normativas, ¿no? Tantas normativas que luego fueron reforzando, ¿no? Lo que es la implementación de estos compromisos de la OMC, la que tienen los países, el caso República Dominicana. Y ¿verdad? A saltar un poco en el tiempo, al línea del tiempo, fue el segundo examen de política comercial del país. Ese también vio algunos de esas implementaciones, de esas normativas. Sí, sí, adelante, New York. Ciertamente, como bien refieres, dentro de otras materias que se tocaron en esos exámenes o se han tocado, está un tema relevante en el comercio y es la valoración aduanera por los aspectos que trata el acuerdo de arancel y comercio y que nosotros estamos llamados a su aplicación. Entonces, como parte de la creación de la OMC, ese acuerdo GATT fue incluido y la integración además del Acuerdo General de Servicios para hoy denominarse esa entidad como organismo internacional que regula el comercio de bienes y servicios. Y es evidente que la participación nuestra en esa aplicación de esos acuerdos internacionales, esos tratados, es vinculante a la normativa legal que nuestro país ha ido montándose en esa vanguardia de aplicación en función de esa actualización, como bien les refería Ariel. O sea, esa ley 6500 y la misma 2000 que se modificó con la ley 495 de implementación del DERECAFTA, pues evidentemente que ha sido parte de lo que apuntalamos a tener esa dinámica comercial con normativas que nos lleven a las mejores prácticas del comercio y por supuesto está ahí la participación integral del sector público y privado. Sí, efectivamente. O sea, como tú bien mencionas, Bianca, o sea, el involucramiento de los sectores, el sector privado, el sector público, incluso hasta el sector académico, todos forman parte también de lo que son estos exámenes, ¿no? Parte de la República Dominicana. Eh, yo recuerdo, bueno, la primera vez que estuve involucrado, de manera indirecta, porque siempre ha sido así, no es que yo he estado en la mesa, eh, digamos, en la mesa principal ni nada, pero sí he colaborado, ¿no? En diferentes instituciones, eh, con opiniones y demás, insumos para estos exámenes en el 2008, ¿verdad? Fue la primera vez, en el 2015, y en el último, bueno, eh, también algunas, no tan sustancial, ¿no? Pero sí, porque bueno, ya no estaba yo ahí en industria y comercio, ya estaba trabajando en Cancillería, estaba en otra área,
Sí le di seguimiento, ¿no?, a este último examen, y los trabajos que se estaban realizando. Eh, Como te mencioné, en el 2008 hubo otro examen, ¿verdad? En el cual la República Dominicana también, ahí se desprenden algunas cosas interesantes, como tú mencionabas, el tema de la implementación del DERECAFTA, ¿verdad? La entrada, la negociación y la entrada en vigencia de ese acuerdo, porque durante el periodo de examen, ¿verdad?, que venía del 2002 al 2007, 2008, por ahí, pues fue que se negoció y se implementó el DERECAFTA en la República Dominicana, y se hicieron todas esas normativas, la ley de implementación del DERECAFTA, las modificaciones de otras leyes, la adopción de instrumentos internacionales y demás. Es decir, que fue un periodo muy interesante de examen, de evaluación, en ese entonces, porque se cambiaron muchas cosas. O sea, ahí en ese examen del 2008 se refleja cómo cambió sustancialmente la política comercial en el país, y en términos de facilitación de trámites, aduaneros, despacho de mercancía, todo esto, ¿no? Incluyendo las diferentes leyes que también se tuvieron que aprobar, la ley de contratación pública, que no existía como tal, la 340, la 449, 9. 6, en fin, toda esa normativa que tú y yo conocemos, y todo ese trabajo que se hizo, ¿verdad? Porque fue un gran trabajo de ese equipo, tanto del equipo negociador, ¿verdad?, como del equipo luego implementador. Yo estuve en el segundo equipo, ¿no?, en el equipo de implementación. No negocié el DERECAFTA, pero sí me tocó implementarlo, bastante jovencito, así, eran los tiempos donde yo estaba realmente aprendiendo todas estas cosas. Pero muy interesante ese proceso. Luego en el 2015 tuvimos el cuarto examen de política comercial. Eh, ya ahí sí, como que el país tenía un poco más de experiencia en estos procesos. Y comenzamos también, así como fuimos objeto de examen de política comercial, comenzamos también, lo veníamos haciendo de antes, pero se aceleró ese proceso de también ver qué estaban haciendo los demás países, es decir, participar de manera más activa en los exámenes de política comercial de países eh, con los cuales teníamos interés comercial, ¿no? Eh, ya sea porque son países como nosotros, que están en la misma región, o que hay un interés comercial sustancial. Es decir, de una manera más proactiva, no solamente hacer nuestro trabajo, nuestra tarea, sino ver qué están haciendo los otros, hacer comentarios también a los exámenes de política comercial, como bien expliqué. Sí, adelante, Niurka. En ese aspecto, pudiéramos empezar cómo surgen los exámenes de política comercial. O sea, tenemos República Dominicana, es parte de la OMC como Organismo Mundial del Comercio. Entonces, nosotros ahí tenemos que ver Sí. qué pasa cuando la OMC notifica que va a realizar un examen de política comercial. ¿Cuál es el rol que juega la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales? ¿Cómo se integra el sector público, el sector privado? Sí. ¿Cuáles son los puntos que vienen a revisar dentro de esa política comercial? ¿Cómo se da esa dinámica dentro del protocolo que se lleva en medio de esa evaluación? Sí, mira, es un trabajo muy complejo. Bueno, el fundamento ya lo habíamos establecido por acá, el anexo 3 del Acuerdo de Marrakech, ¿verdad? Es el fundamento legal. Ujú. Em, los trabajos eh, propios de un examen realmente no es que tienen una fecha de inicio, de que, bueno, en esta fecha eh, ¿verdad? Hay todo un calendario que de hecho se publica anualmente, lo publica la OMC de cuáles son los exámenes que se van a hacer en el año corriente, ¿no? Por ejemplo, en el año 2024, ¿no? Y ya ahí, pues los países tienen como una idea
de cuándo es que se van a hacer esos debates, cuándo es que el órgano de examen de política comercial se va a reunir, cuáles son los 2 días, las 2 medias jornadas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero realmente ese trabajo debe comenzar mm, con tiempo prudente, ¿no? O sea, los países deben prepararse. Si, por ejemplo, si la fecha de examen de un país es en febrero del año que viene, 2024, esta sería una muy buena fecha ya de que para que ese país o sea, esté debidamente organizado, ¿no? 6 meses antes, hasta un poco más, para ir articulando ese equipo, ¿verdad? El equipo interinstitucional, en el cual está Cancillería, está Industria y Comercio, está Aduanas, están los diferentes estamentos que tienen que ver con todos estos temas, Indotel, ONAC, Agricultura. ONDA, Agricultura, evidentemente, Ujú. en fin, todos estos organismos que están en una mesa, ¿no? Que están en la Comisión de Negociaciones Comerciales, y que tienen la vinculación directa con los temas. Y ese trabajo, bueno, se involucra también la misión, ¿verdad? La Embajada de la República Dominicana o la misión permanente de República Dominicana en la OMC, ¿verdad? El embajador o la embajadora, ¿verdad? Eh, También se traslada a sede para hacer, eh, digamos, articular y participar en todos estos debates, ¿verdad? Y darle una retroalimentación a todo el equipo. Y bueno, se realizan varias rondas, ¿verdad? Preparativas para lo que es también el informe del país, ¿verdad? Porque recordemos que en estos exámenes de política comercial se hacen dos informes. Uno lo hace el país, ¿verdad? En el cual, bueno, están todas estas instituciones, todos estos funcionarios que mencioné, y el otro lo hace la Secretaría de la OMC, que también, bueno, se nutre de ese informe del país, pero también de sus informaciones, de las informaciones que va pidiendo a los países, ¿verdad? Por ejemplo, puede pedir información a la República Dominicana, etcétera. Y para preparar esa respuesta también el país debe, las diferentes instituciones, como mencioné, deben articular esos equipos de respuesta, deben tener, ¿verdad?, la misma voz, el mismo consenso para responderle a las preguntas y a las informaciones también y a los datos que está solicitando la OMC. Todas estas instituciones, si son datos, por ejemplo, datos económicos, de los cuales estos informes se nutren, ¿verdad? Y tienen secciones económicas, el Banco Central, por ejemplo, es esencial, ¿verdad? Datos de comercio, bueno, la aduana, ¿verdad? Los datos de aduana, tienen que ser exportados, que ser importados, de inversión extranjera, pro-dominicana, ¿verdad? CIRD, cuál ha sido la inversión extranjera, etcétera. Política de competencia, bueno, pro competencia, ¿verdad? La Comisión de Defensa Comercial para el tema de medidas correctivas. Entonces, ¿verdad? Todas estas instituciones están involucradas, ¿verdad? Y eso se articula, ¿no? De una forma tal que las respuestas y la posición del país sea lo más clara posible, ¿no? Porque en estos informes debe haber siempre transparencia, claridad, comunicación, y eso es importante. Yo que he estado como te decía, Niurka, de manera indirecta, o sea, no que he estado yo ahí, pero sí en el proceso, ¿no? Digamos, en un nivel inferior, etcétera, donde se hace la carpintería, donde realmente se procesa la información y todo eso. Sí te puedo decir por experiencia que es un proceso dinámico, se inicia con tiempo y incluso, perdón, posterior a los exámenes y los trabajos, hay toda una agenda porque hay cosas que se van haciendo. Por ejemplo, las recomendaciones se van estudiando, se van implementando algunas cosas en preparación, ya sea a los próximos trabajos, la próxima ministerial o el próximo examen de política comercial, etcétera. Es decir, es un trabajo continuo. Esto de los exámenes es un trabajo que no termina, yo diría que no termina nunca, que se intensifica
en unos periodos, pero realmente es un trabajo constante. Sí, Sí, precisamente cuando tú referías sobre el acuerdo o los acuerdos comerciales multilaterales de la Ronda de Uruguay, del acuerdo de Marrakech, es eso es una reliquia que nosotros sí. conservamos porque de verdad Yo tengo el mío eso. por ahí. Sí, y precisamente tú decías que, como bien lo refiere el Acuerdo de Marrakech, que el anexo 3 habla del mecanismo de examen de políticas comerciales. Y Exacto. entonces ahí está el objetivo que aquí Paola Enrique dice, saludos, ¿de qué depende que la OMC seleccione a un país para realizar dicho examen y cuál es el objetivo general? Entonces, en este mismo anexo 3 te habla de la finalidad de esos acuerdos comerciales. O sea, eso no se hace por default ni seleccionar. Eso tiene su categorización o su clasificación por país. Países en desarrollo, países menos, los PMA, los menos adelantados, países avanzados, los países industrializados. Y como bien decía Ariel, pues le van asignando por la categoría del país los años como realizarle ese examen de política comercial. Pero eso no se da con una improvisación. Eso es un asunto de notificación para que bien los países reúnan esa participación y puntualicen sobre los temas que se van a cuestionar. Entonces, cada uno va a dar respuesta para que se presente una posición país. No es que agricultura va a dar una respuesta de manera particular, aduanas, el Ministerio de Industria y Comercio, no, es una respuesta. Recuerden que nosotros tenemos que estar claros en las informaciones que damos cuando se trata de asuntos internacionales. Un asunto es que la Cancillería como Ministerio de Relaciones Exteriores tenga ese filtro a través de la comisión y del viceministerio, pues igual debe consensuar con las entidades que participan en la en cada proceso, porque son los que llevan la aplicación de los mismos. Exactamente, Niurka. Y bueno, solo para agregar, Uh -huh. en cuanto a la finalidad, tú bien lo has dicho, o sea, podríamos resumirlo en lo siguiente, o sea, el mecanismo de examen de política comercial, eh, yo creo que podríamos resumir su finalidad, su beneficio en una mayor transparencia, ¿verdad? En cuanto a las políticas comerciales de los miembros de la OMC. Es decir, este mecanismo ayuda a que todos los miembros, pero no solamente los miembros de la OMC, es decir, todo el mundo, porque cualquiera puede tener acceso a estos documentos. Sí, El sector privado, el sector académico, eh, MIPYMES, es decir, todo el mundo se entera, ¿verdad? Y de esa forma comprende mejor las políticas comerciales de los socios, de cualquier socio comercial, el por qué, ¿verdad? Está estableciendo esas medidas y las posibles implicaciones. Es decir, es un mecanismo de comunicación y de transparencia. eh, es un mecanismo que evalúa también las políticas, porque no solamente para conocerlas, sino también para evaluarlas, porque los miembros pueden eh, tener observaciones, comentarios o preguntas, y siempre se hace de una forma objetiva, ¿verdad? Eh, Incluso este mecanismo puede servir, de hecho, es así, puede servir para identificar también posibles fuentes o posibles programas y proyectos de cooperación que ayuden a un país miembro, que ayuden a un país a poder cumplir con algunos compromisos, con ciertos compromisos, ¿no? Es decir, que si un país tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, para implementar algún acuerdo de la OMC o, por ejemplo, ¿verdad? Ese mecanismo detecta una necesidad
y también puede eso servir como un catalizador de ayuda, de cooperación y demás que facilite el cumplimiento. Senior. Sí, bueno, Paola, quedaste conforme con la pregunta. No sé, puedes levantar la mano y también tener tu intervención. Sí, creo que lo otro que ella preguntó también, Nico, que fue de cada cuánto tiempo se hace. Yo creo que lo habíamos dicho en la vez pasada, pero realmente hay tres, digamos, tres categorías de plazos generales. Que la primera es para los cuatro países con mayor volumen de comercio, que son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón, que es cada 3 años. Luego están los 16 países o miembros siguientes, que eso es cada 5 años que se van a evaluar. Y luego están los demás países, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿verdad? Que cada 7 años que nos van a evaluar. Entonces, eso a grandes rasgos son los tres grupos y, digamos los tres tiempos en los cuales se evalúan. Como dijo Nurka, hay un calendario, cada año hay un calendario y ahí cada miembro sabe exactamente el tiempo. Por ejemplo, el último examen de nosotros fue en el 2022, ¿verdad? Se inició en el 22 y terminó en enero de este año, a principios de este año, 2023. Es decir, que bueno, fue como 2022, 2023. El próximo examen, o sea, la próxima vez que nos va a tocar, sería más o menos ahí 2029, ¿verdad? Así es. Por más o menos, la 2029 o 2030. Bueno, habría que ver realmente cómo caería, pero ya eso lo vamos a saber, ¿verdad? Nos notificará la OMC, nos pondrá en el calendario y entonces ahí ya estaremos preparados, ¿no? No es que nos llevan por sorpresa, ¿no? No nos sorprende ni nada, pero que uno tiene una idea, ¿no? De acuerdo a estos parámetros. De igual, Ariel, hay que hacer notar que República Dominicana tiene un equipo a través del Viceministerio de Industria y Comercio y de la misma Cancillería que monitorea todas esas actividades que se presentan, que se organizan, que se coordinan en la OMC por las incidencias que tenemos y la importancia que le damos. Es relevante, como bien decía Ariel, que cuando tú evalúas, tú analizas ese examen de política comercial y salen informaciones o procesos en el cual haya que hacer algunos correctivos o ajustes, pues igual nos dan un plazo para poder nosotros hacer esos ajustes de conformidad a lo que establecen las normativas legales vigentes. Claro está, la OMC con todos los acuerdos, convenios que tiene, dígase el acuerdo de facilitación de comercio, el de salvaguardia, el de agricultura, en fin, todos los que están colgados en la página www.wto.org, que todos lo pueden buscar, pues igual nos permite a nosotros revisar su aplicación para cumplir con las reglas establecidas a nivel internacional, que también al momento de aplicarse a nivel doméstico, a nivel nacional, hay que considerar nuestras disposiciones legales por tema de restricción, de prohibición y todos los aspectos que conlleva a la regulación de medio ambiente, de tema de aspecto por seguridad nacional, de asuntos que son, como bien decía Ariel, los aspectos de propiedad intelectual por asuntos de falsificación de productos, de marcas y demás. O sea, todo lo que integra el comercio de bienes y servicios está regulado dentro de esos acuerdos que son de aplicación y que salen a relucir en un examen de política comercial. Y es importante nosotros destacar. De igual quiero de verdad de hacer esa puntualización con lo que referías, Ariel, ese levantamiento de información cuando hay necesidad. Si nosotros como país tenemos una necesidad de levantamiento
de información o de fortalecimiento de capacidades para un punto, una materia que en el examen de política comercial quedó débil, pues ahí nosotros podemos aprovechar esa necesidad y hacer ese levantamiento para que pudiera darse por cooperación no reembolsable. Dígase, aquella cooperación que no que devolver los recursos que te otorgan. Dígase, si por ejemplo vamos a hacer un acuerdo o tenemos el acuerdo con Irlanda, Reino Unido y República Dominicana y la Unión Europea o el mismo Reino Unido dice, mira, yo voy a darle $1 millón a República Dominicana para que fortalezca las capacidades, bueno, pues igual se hace esa recepción y esa coordinación dentro de esa posibilidad, pero que está marcada en un levantamiento que se ha hecho previo para identificar esas necesidades en función de fortalecer ese comercio entre países. Claro está, esos programas cuando se dan de cooperación son monitoreados de manera exhaustiva, dígase que si se gasta un peso usted tiene que justificar en qué lo gastó. Si realmente se otorga una parte o una contraparte por nuestro país, igual hay que demostrar en qué se gasta ese dinero para que quede una consolidación de información de manera transparente y que para una próxima vez nuestro país pueda recibir esa cooperación de manera abierta por el antecedente que se ha dado con ese caso. Y eso es fundamental para nosotros combinar todos estos elementos. Sí, efectivamente, ese es uno de los mayores beneficios que tiene este mecanismo, que no es que sencillamente se le achaque a un país o a un miembro que no está cumpliendo, ¿verdad? O que tiene una debilidad, sino que se le ayude, ¿verdad? Que se colabore para que pueda cumplir, para que pueda salir, para que pueda también participar de manera efectiva en el sistema multilateral de comercio, ¿verdad? Porque de eso se trata, o sea, este mecanismo eh, expone, ¿verdad? La fortaleza, pero también la debilidad, ¿verdad? Es como un FODA o un DAF Uh -huh. que ayuda, ¿verdad? Y da información valiosa. Hablando de información, Niurka, voy a pasar a ya tratar el examen como tal, el último de nuestro país. Voy a ir parte por parte, ¿no? O sea, voy a ir sencillamente dando unas pinceladas sobre los aspectos más relevantes de este estudio, de acuerdo a las secciones que lo componen. Como bien este examen, el periodo de examen, comprendió desde el último, que fue en el 2015, al 2022. Ya en 2022, pues iniciaron esos trabajos. Como bien podemos verla, observar en este periodo, sucedieron muchas cosas desde el último examen, ¿verdad? 2015, solamente pensemos que del 2015 para la fecha, todo lo que ha sucedido, 2015 a 2022, prácticamente el mundo eh, ha cambiado de manera vertiginosa, ¿verdad? La realidad internacional es distinta, ¿no? El ascenso de Trump en el 2016, el Brexit también en el 2016, en el 20 tuvimos una pandemia, el 22 la guerra de Ucrania, la guerra comercial de Estados Unidos ahí también en el 17. eh, en fin, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que han sucedido en el mundo. Y bueno, también todo eso tiene un impacto en nuestro país. Y uno de esos aspectos que el examen la recoge, el examen de la Secretaría específicamente, es la recuperación de la República Dominicana a raíz de la pandemia.
y lo destaca de esa forma, que República Dominicana tuvo una recuperación vertiginosa en el 2021 y en la primera mitad del 2022, porque bueno, ese fue el corte, el primer semestre del 2022, que, que evaluó el órgano de examen de política comercial para su informe. Ahí mismo subraya, ¿verdad? Un incremento eh, también, ¿verdad? Del otro lado, te dice una cosa buena, pero también algo que tú puedes mejorar, que fue el déficit fiscal en el 2020, pero evidentemente que eso fue producto de la pandemia, ¿verdad? Que el país tuvo que pues gastar más de lo que le ingresaba, el país, no, el gobierno, ¿verdad? En este caso. Los ingresos por concepto de impuestos, aranceles también, cobros, servicios y más, todo eso porque estuvimos encerrados todo el año, ¿verdad? ¿Cómo va a tener el gobierno ingresos si no, si todo el mundo está encerrado, ¿verdad? No hay forma de recaudar y por lo tanto, entonces, el déficit fue de 7,6% del PIB ese año, ¿verdad? Ariel, quiero puntualizar Superior a los ahí. 5 años anteriores, o sea, más que el acumulado de los 5 años anteriores. Sí, discúlpame, pero quiero puntualizar ahí el efecto que tuvo el comercio internacional en medio de la pandemia a raíz de los incrementos de los fletes internacionales, que fue un asunto que todavía se siente en en esas transacciones que se pudieron dar y que no pudieron tener o lograr las ventas porque todavía los fletes Sí, a esa barbaridad que se dio, que se aumentaron el triple o el 50% en muchas ocasiones. Entonces, también eso fue notorio. El todo, cómo impactó el tema de los fletes internacionales, sabiendo que países como el nuestro depende mayormente de las importaciones. sí, sí, todo, o sea, el incremento y tú lo sabes, todavía estamos en esa etapa de la inflación, ¿verdad? Desproporcional que estamos viviendo, el incremento de los fletes, producto de eso, ¿verdad? Porque flete es un componente importante y, y para el comercio, ¿verdad? Porque de eso depende también hasta el costo final de los productos. Entonces, eso evidentemente es una preocupación eh, persistente. Ya han bajado un poco, ¿verdad? Pero de todas formas, ante cualquier coyuntura crítica o geopolítica o de este tipo, la de pandemia y demás, pues crea una situación, hasta cuellos de botella se pueden crear y demás. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco, el tema de Shanghái, ¿verdad? En China, que tuvo que cerrar, que tuvo un tema ahí, la política de cero COVID en China, en algunos lugares, eso afectó también los fletes, afectó el tema del movimiento de las mercancías y eso se traduce también en, en costos, ¿verdad? Eh, Elevados, en retraso de mercancía, de insumos y demás. O sea, tiene un efecto digamos, de cadena, ¿verdad? Porque una cosa va enlazada a la otra. Continuando con... Ah, sí, New York, adelante. Sí, y los mismos efectos del COVID por el tema de la cadena de suministro. O sea, fueron temas que se notaron en medio de todas las transacciones que se dieron a nivel internacional. Hay una secuela histórica de esa realidad dada por esa escasez de productos que se dieron a raíz de la cantidad de personas que no podían asistir a las empresas porque estaban afectados del COVID y que no había esa capacidad productiva como se planificó
desde años anteriores y se afectó en medio de la pandemia con esa realidad nefasta histórica que nosotros hemos vivido, lo que hemos quedado con vida. Y sí, y bueno, mira, realmente eh, yo creo que estamos ya viviendo, bueno, no salimos un poco del tema, pero realmente con las externalidades eh, y, ¿verdad? Y digamos, el nivel de interconexión y de interdependencia que tiene el comercio, la economía y la globalización hoy en día, pues hace que pequeño, o mediano o grande, ¿verdad? Que pueda hacer alguna eventualidad en cualquier parte del mundo, puede provocar serios efectos en muchos países, ¿verdad? O sea, el, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, ¿verdad? La guerra en Ucrania, eso, ¿verdad? Es un conflicto entre dos países, está en Europa, etcétera, pero eso tiene un efecto de los alimentos, ¿verdad? Eh, los cereales, eh, de los fertilizantes, o sea, vemos como un conflicto entre dos países que deberían los efectos concentrarse, ¿verdad? En esos dos países o en esa región, pues impactan de manera significativa a todo el mundo, ¿no? O sea, ahora estamos viviendo y lo vemos esta semana, en estos últimos tiempos, un incremento en los precios de los alimentos, ¿verdad? Producto, bueno, de que se rompió hace poco un acuerdo que tenían esos dos países para el paso, ¿verdad? De insumos y de cereales. Entonces, eso está provocando una situación, eh, digamos, en cascada que nos impacta a todos, la República Dominicana. Que incide también y va a salir y sale en los resultados, en el informe, porque lo Sí, recoge de política comercial. O sea, nosotros sabemos muy bien que esas políticas comerciales se aplican dentro de esa dinámica que se realiza en el comercio internacional. Y los países partes de la OMC pues tienen que incidir dentro de esa dinámica de aplicación de esos convenios que están ahí definidos, del cual es la sombrilla para la aplicación de las reglas establecidas en los países. O sea, nosotros tenemos el examen de política comercial, tenemos un informe preliminar, un informe definitivo, pero ahí de igual manera están los puntos que fueron tratados para que pudieran hacer la evaluación, una auditoría. No es que a República Dominicana la van a sancionar, porque haya una debilidad. No, no se trata de eso. Se trata de que hay que combinar ese examen de política comercial con las disposiciones legales que están establecidas y la praxis. exactamente. Bueno, y ahí mismo, yo solamente voy a resumir, ya por cuestiones de tiempo, los aspectos más importantes ya de la implementación de las políticas y de lo que el último informe encontró en la República Dominicana. Pero brevemente quiero ya terminar la parte económica con algo muy importante que destacó el informe, y es como más del 50% del Producto Interno Bruto del país eh, corresponde a manufactura y a turismo, ¿no? Que son dos áreas muy vinculadas, como tú sabes, Niurka, a las exportaciones, ¿verdad? Al comercio internacional. Es decir, que para nuestro país más del 50% de lo que producimos está vinculado al sector exterior, ¿verdad? Eso es muy importante en términos de divisa, en términos de la balanza comercial y la balanza también de pagos. Eh, También el informe destacó el tema de las estrategias de los servicios modernos, las industrias creativas, que eso lo ha venido impulsando el Ministerio de Industria y Comercio.
Es decir, estos servicios modernos, estas nuevas industrias que están basadas en el conocimiento, ¿no? En la economía naranja. Eso es sumamente importante porque de ahí se desprende la innovación, la creatividad, eh, ¿verdad? Los jóvenes también que están muy atraídos por esas industrias, ¿no? Industrias que tienen que ver con con la innovación, ¿no? Con la creación, con las ideas. Por igual, el informe destacó que se han implementado varias normativas y medidas para facilitar el comercio. De hecho, el informe cubrió todo lo que el país, el esfuerzo que el país ha venido realizando a raíz del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC. Vemos que en el 2017 fue que ese acuerdo se lanzó, ¿verdad? Y que, bueno, a partir de ese momento ya los países han ido realizando sus modificaciones y República Dominicana es uno de los países, dicho sea de paso, de la región que más ha avanzado en ese sentido. Por igual, Niurka, el informe destacó, que eso tú lo conoces muy bien, la promulgación de la nueva ley de aduana, que es la ley ciento sesenta y ocho 68-21. 21 del 21, sí, gracias. Sí. Eh, También del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, que va, bueno, con lo que mencioné anteriormente. Eh, pero el informe también estableció como un punto de crítica o de mejora que el país recurre de manera limitada a lo que es la utilización de las medidas comerciales correctivas, tales como medidas de salvaguarda, medidas de dumping. No obstante, que en este periodo se realizaron más investigaciones que, que nunca. O sea, se realizaron 7 investigaciones antidumping eh, del tema de varillas, se realizaron otras investigaciones, pero al parecer, bueno, eso estima ya la Secretaría de la OMC, digamos, el equipo que realizó ese examen de que República Dominicana lo hace de manera limitada, ¿verdad? Tal vez ahí eso pudiera ser una oportunidad de mejora, de fortalecimiento también de las capacidades propias de la eh, Comisión de Defensa Comercial, que es la encargada, ¿verdad? De realizar estos estudios y estas investigaciones. Por igual, Niurka, destaca el informe, el régimen del drawback y de perfeccionamiento activo que República Dominicana también lo ha ido implementando, ¿no? En algunos, bueno, en muchas industrias, ¿no? Tal vez aparte ahí, yo te la dejo a ti, ¿no? De que Sí, algún comentario sobre perfeccionamiento activo y perfeccionamiento pasivo también, ¿no? La parte que son ya más términos aduaneros. sí. Dímelo. Precisamente en la nueva ley de aduanas, en el enfoque a los regímenes aduaneros, da un salto de adecuación. Por ejemplo, en los regímenes definitivos, nosotros antes o estamos acostumbrados a decir el régimen a consumo o el régimen uno. Ya ahora te lo eleva a un término que se maneja a nivel internacional, régimen de importación definitiva y régimen de exportación definitiva. Y entonces eso queda a la vanguardia de lo que se trata a nivel, de verdad, a nivel global. En la parte de esos regímenes suspensivos o temporales, bueno, está ese régimen de admisión temporal con perfeccionamiento activo. Entonces, la misma ley 168-21 lo conecta con la ley 84-99, que ahí juega un rol el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana por la evaluación dada a esa entrada de mercancía que se destina a ese régimen y que se requiere de la presentación de una resolución
que hay una información ahí de la garantía por la presentación de fianzas y demás. Entonces, eso es sumamente relevante porque le da una participación a los sectores productivos que introducen esos productos para ser transformados y entonces ahí apuntala a llevarlo a un proceso en un periodo de tiempo para obtener el producto terminado y exportarlo. Entonces ahí se genera esas divisas con la venta de esas mercancías que serían las exportaciones y entonces se reflejan en la balanza comercial que así lo presenta la balanza de pago del Banco Central. Entonces, con el tema del drawback, nosotros habíamos venido viendo que se usaba la devolución de impuestos. Devolución es un término, bueno, entre uno y otro, mayormente la gente decía, si tú aplicabas una preferencia arancelaria de un acuerdo comercial y en el periodo correspondiente luego te encontraba con alguien o la persona te decía, pero yo traje esa misma mercancía y a mí me aplicaron el acuerdo. Entonces hacía la reclamación mediante la instancia y los documentos, certificado de origen, se evaluaban y entonces ahí venía la parte y se solicitaba el crédito a futuras importaciones. Entonces ahí la dinámica te lleva a decir, pero mira, se puede hacer eso siempre y cuando se evalúe, se analice y se determine que sí le corresponde conforme a los criterios de origen. Y la parte del drawback con el mecanismo que va combinado para poder recuperar alguno de esos impuestos que tú pagaste y que te lo acrediten para futuras importaciones o dígase futuras mercancías que tú vayas a entrar y destinarla al régimen definitivo en el caso que así sea. Lo bueno es que esa dinámica de esa ley 168-21 ya tiene el reglamento 755-22, vienen otros reglamentos de ahí y entonces es sumamente amigable y actualizada. Y a mí me regocija saber dentro de eso, cuando vi el examen de política comercial, de verdad que sí, que lo vieron y que nosotros sabemos que la nueva ley nos da un salto cualitativo como país dentro de una dinámica comercial con un marco legal actualizado. Nos pasaríamos la noche entera hablando de ella. Sí. Realmente o sea, lo que tú lo has resumido bastante bien, Niurka, pero este ha sido un gran paso de avance, ¿no? De régimen de aduana que teníamos, de la antigua ley a esta ley, o sea, como decirlo a la tierra. Y todavía, ¿verdad? Se quedan eh, algunas cosas, reglamentos y demás por implementar. Pero bueno, digamos que todavía estamos en parte en la implementación, etcétera. Eso tomará también un tiempo. Así es. Entonces, ya para ir casi, bueno, para ir finalizando, Uh -huh. ya lo que eh, cubrió el examen, lo que cubre el último examen de política comercial de la República Dominicana. Un tema muy importante fue el que destacó también los programas de en beneficio de las MIPIMES, eh, tanto implementado por Bandex, el Banco Dominicano de las Exportaciones, como Pro Dominicana, con instrumentos financieros como el factoring, ¿verdad? Que es un instrumento de financiamiento que permite que las empresas, especialmente las MIPIMES, puedan acceder a créditos y demás. La aprobación también de la ley de garantías mobiliarias, aunque sea un poco más reciente, pero realmente de todas las cosas que se han ido realizando, implementando en beneficio de las MIPIMES para que éstas puedan exportar. Igual, también se destacaron otros temas variados, entre ellos el tema de cine fronterizo, ¿verdad? Que tuvimos una nueva ley, ¿verdad? Sí, Una renovación de la ley 2801.
por 30 años Exacto. ahora y con un régimen un poco más adecuado, ¿verdad? Para que estos incentivos se puedan utilizar de verdad para el beneficio de esas comunidades fronterizas, es decir, que se genere valor y empleo en esos lugares donde realmente... igual, en cuanto a los reglamentos técnicos, ¿verdad? Por el otro lado, la OMC estimó que realmente ha habido poca actualización, con al menos dos, y lo mencionó así mismo con el caso del cemento y la varilla, que es uno de los temas que hay que, bueno, que hay que prestar atención, ¿verdad? Porque si bien estos exámenes de política comercial, como bien habíamos dicho anteriormente, no deben servir de sustento a un procedimiento de solución de conflictos. Es decir, no sirven como base legal a un eh, proceso, ¿verdad? Que otro país puede llevar. Si algunas cosas que son tratadas ahí, bueno, un miembro puede luego hacer sus investigaciones y puede acarrear, quién sabe, puede acarrear cualquier otro tipo de consecuencia en ese sentido. Pero sí hay que prestarle atención cuando hay banderas, ¿verdad? Que levantan una bandera roja, etcétera, como puede ser ese caso. Y ya para finalizar, ahora sí, ya mi intervención, Niurka, el informe o el examen señala que para mí es uno de los temas sumamente importantes de este periodo, que es la promulgación y la implementación de la ley de alianza público-privada, que fue en el 2020, y la creación de la Dirección de Alianza Público-Privada, porque realmente no es que no es que el país solamente se insertó en una tendencia regional y mundial de las APP o de las PPP, como se dice en inglés, sino que tenemos un marco mucho más robusto, transparente también para este tipo de esquemas y que está probado que puede servir para desarrollar proyectos de manera conjunta y de hecho ya lo está, por ejemplo, el tema de Cabo Rojo aquí en el país, en fin, en otros también, incluso en el tema de las garantías mobiliarias que yo hablé anteriormente, se está haciendo mediante una APP. Entonces, son de esas cosas, ¿no? Que pueden facilitarse mediante mecanismos como esto. Y la ley viene precisamente a suplir esa necesidad. Em, ya, em, digamos, ya para cerrar, en materia de política de competencia, que es algo que yo he mencionado durante toda esta intervención, que ha sido algo transversal de hecho. El informe señala que ha habido pocos avances, incluso en el tema eh, de mantenimiento de control de precios de algunos sectores. Es decir, que es uno de las oportunidades de mejora que también podemos tener nosotros como país. Tema de política de competencia, ¿no? De que haya un ambiente sano, un ambiente donde la competencia sea leal y donde, bueno, si hay investigaciones en materia de competencia, pues estas puedan ser investigaciones serias que se realicen, que se lleven a cabo y que las instituciones que están llamadas a hacer estas evaluaciones y estas investigaciones también, eh, pues que sean más robustas, que cuenten con todo el apoyo. Y de hecho, creo que ese es uno de los principales mensajes de este examen de política comercial eh, que nos puede servir a nosotros para procurar también mayor cooperación en ese sentido, ¿no? En el ámbito de política de competencia. Bueno, y Mirka, hasta aquí ha sido mi intervención. No sé si hay alguna Excelente, pregunta o... excelente, Ariel, de verdad que
hablar de estos temas y recogerlos en estos minutos que hemos conversado. Bueno, lo voy a denominar examen de política comercial parte uno, que fue la anterior entrega, y esta parte 2, pues, ¿qué más nos deja? Un desafío. O sea, en principio tenemos que reconocer esas oportunidades que hemos tenido, esa satisfacción de que hemos avanzado, de que República Dominicana ha establecido unos lineamientos legales que es el punto focal para tener un marco legal regulador en todos los aspectos, pero sí nos deja un desafío y en esa parte, el final que tú refieres. O sea, sabemos que dentro del marco de la competencia se puede hacer. O sea, tenemos esta regulación en la ley 4208 y tenemos la dirección. Ahora, ¿cuál es el esquema? Y ahí yo voy. Si tú tienes un producto que realmente tiene diferentes precios, bueno, pero tú puedes manejarlo dentro del marco de equilibrar un precio y que sea la habilidad negociadora por el tema del ritero o el de mayoreo que le determine un precio ya final en función de ese negocio, de ese comercio, poder darle ese precio final, porque al fin y al cabo es el consumidor que nos vemos afectados. Entonces, ¿cuál es el elemento? Bueno, pues vamos a determinar dentro del mar un precio tope y de ahí que se marque esa dinámica dentro de esa competencia por los puntos focales que se puedan manejar en lo que acabo de mencionar. Es evidente y ahí apuntarlo de que nos convierte y nos deja ese informe un desafío para los días por venir. O sea, no nos podemos quedar de los brazos cruzados. Cuando usted ve que la diferencia entre un precio es abismal entre uno y otro y nada más es un asunto de libre oferta y demanda, entonces tú dices, ven acá, ¿y dónde está la regulación existente? ¿Dónde están las entidades que participan y que salen a relucir en un examen internacional como es el examen de política comercial de la Organización Mundial del Comercio? O sea, nos queda un desafío, Ariel, para ti, para mí, para todos los que realmente adquirimos un bien o un servicio en esos aspectos y sobre todo que elevamos esa posición dentro de esa atribución que tienen las entidades, porque legalmente la tienen establecida, que accionen. Y yo sé que se puede. Nosotros tenemos un punto importante, un banco de información que son las universidades, que por ahí se levantan, se recogen con encuestas, con informaciones, y no hay que irse muy lejos porque a través de esa dinámica digital que nos permite el marketing y la tecnología de la información y comunicación, fácilmente en grupo usted pone una encuesta y en cuestión de segundos usted la tiene tabulada y nada más sabe cuál es la referencia. Entonces, hagamos lo propio para que nosotros defendamos ese recurso que usted recibe por el ingreso de su trabajo y sobre todo aquellos que también buscan y quieren esas expectativas que son las generaciones que vienen detrás de nosotros. Tenemos que ver, porque Ariel compra todavía pañales y de verdad que yo me imagino que Ariel coge y su esposa coge Muchos años. un carro para las cosas del niño, Ariel, y otra Sí, cosa de los insumos de la casa. un Y carro grande para el niño, un carro pequeño para nosotros. exactamente. Un carro- Ya tú sabes, Sí, entonces, es y eso que así. tú tienes uno solo, y la familia que tienen dos y tres, o sea, nosotros tenemos que pensar en los demás. Y es ahí que va la motivación para aquellos que tienen esa responsabilidad. Hagamos y vayamos. Yo sé que se puede. Y si salió en ese resultado de ese informe del examen de política comercial, que usted lo puede leer, pues igual nosotros podemos mejorar dentro del marco de esa unificación de criterios, de sentarnos en una mesa y no de hacer reuniones improductivas, no, es buscar esos lineamientos que nos permitan la práctica y el accionar dentro de lo que se puede mejorar.
Ariel, mil gracias, de verdad. Nosotros tenemos que seguir dando a nuestro país que tanto nos espera. Sí, es así, Niurka. Muchas gracias a ti y gracias a todos de nuevo por su, bueno, por su presencia y su interés por estos temas. Muchas gracias. Así es, lo van a escuchar de manera diferida en el canal Aprende con Niurka, que de igual le invito a que se suscriba porque siempre hay muchos temas de interés del cual se puede tocar, del que se puede tratar y del cual usted puede salir con la mejor orientación dentro del marco de la actualidad. Un verdadero placer. Feliz noche. Buenas noches.